Dicen que la Navidad es la época de los milagros, ese momento suspendido en el tiempo donde lo imposible se atreve a rozar la realidad. Pero aquella noche, en las calles empedradas de una Lisboa cubierta por el invierno, no parecía haber lugar para la esperanza, ni rastro de milagros, solo un silencio helado que calaba hasta los huesos. La nieve caía suave, casi con timidez, tejiendo un manto blanco y frío que cubría la ciudad, ocultando la suciedad del asfalto, pero incapaz de ocultar el dolor desgarrador de un hombre. Era Nochebuena. Las ventanas de los edificios antiguos brillaban con luces doradas y parpadeantes. Desde fuera se podían escuchar risas lejanas, el tintineo de copas brindando por la felicidad, el eco de familias reunidas al calor del hogar. Pero abajo, en el mundo real, en una parada de autobús solitaria y azotada por el viento, el tiempo se había detenido por completo para un alma perdida. Allí estaba él. Clara Méndez lo vio primero, o tal vez, para ser más exactos, su corazón lo sintió antes de que sus ojos pudieran procesar la imagen completa. El hombre estaba sentado en el banco de metal helado, con la postura de quien ha sido derrotado por la vida. Tenía la cabeza baja, hundida entre los hombros, como si intentara desaparecer dentro de sí mismo, como si quisiera hacerse tan pequeño que el dolor no pudiera encontrarlo. Sus manos estaban entrelazadas, blancas por la tensión y el frío extremo, pero lo que detuvo el mundo de Clara, lo que hizo que sus pasos apresurados se congelaran sobre la acera nevada, fueron sus pies. Estaba descalzo, completamente desnudo sobre la nieve. Sin zapatos, sin calcetines, sin protección alguna, expuestos a ese frío cruel que corta la piel y quema los nervios. A sus pies descansaba una maleta negra, pequeña, rígida y solitaria. Era todo lo que le quedaba en este vasto mundo. Tomás, el hijo menor de Clara, un niño que aún miraba el mundo con la pureza de quien no conoce la maldad, tiró suavemente de la manga del abrigo de su madre. Con esa curiosidad inocente que desarma a los adultos, preguntó en un susurro: «Mamá, ¿por qué ese señor no tiene zapatos?». Esa pregunta, tan simple y tan brutal, resonó en el aire frío como un disparo directo al corazón. Clara sintió una punzada, un nudo en la garganta que le impedía tragar. No podía simplemente seguir caminando. Se acercó despacio, con cautela, sintiendo una presión en el pecho que no sabía explicar, como si un hilo invisible tirara de ella hacia ese desconocido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre levantó la mirada, y en ese instante Clara vio el abismo. Eran unos ojos verdes, sí, pero estaban apagados, vidriosos, inmensamente cansados. Estaban llenos de una vergüenza tan profunda, tan devastadora, que a Clara le robó el aliento. No era solo frío físico lo que ese hombre sentía, era la destrucción total de su dignidad, el peso de sentirse menos que nada. Con voz temblorosa, casi temiendo la respuesta, Clara preguntó qué había pasado. ¿Por qué estaba allí, en plena tormenta de Nochebuena, sin siquiera unos zapatos para protegerse del hielo? Él intentó hablar, pero su voz salió rota, áspera, como si viniera de otro mundo, un mundo de dolor infinito donde las palabras ya no tienen sentido. Y lo que dijo, con la voz quebrada por el llanto contenido de un hombre que ha llegado al límite, fue una confesión que heló la sangre de Clara más que la propia nieve. Dijo que su mujer, la persona con la que compartía su vida, lo había expulsado de casa esa misma noche. La razón, porque era estéril, porque no podía darle hijos, porque después de 8 años de matrimonio, ella había descubierto la verdad médica y decidió que él ya no servía, que era un producto defectuoso. Lo había tirado a la calle como si fuera basura, sin permitirle siquiera coger sus zapatos del depósito. Clara sintió que algo se rompía violentamente dentro de ella. Miró a aquel hombre destruido,
Un ser humano reducido a escombros emocionales. Luego miró a sus 3 hijos, que observaban la escena con los ojos muy abiertos, aprendiendo en ese preciso instante una lección sobre la crueldad y la compasión. Clara supo que no podía darse la vuelta, no esa noche, no ella. En ese instante pronunció las únicas palabras posibles, 2 palabras simples que cambiarían el destino de 5 personas para siempre. Ven conmigo. Si estás escuchando esto y sientes un nudo en el estómago, quédate, porque esta historia es la prueba de que, a veces, perderlo todo es la única forma de encontrar lo que verdaderamente importa. El nombre de aquel hombre era Miguel Santos. Tenía 35 años y trabajaba como mecánico en un pequeño taller de los alrededores de Almada. Hasta esa misma mañana Miguel pensaba que tenía una vida normal. No era una vida de lujos, no era una vida extraordinaria de las que salen en las revistas, pero era normal, y para él eso bastaba. Tenía un trabajo que amaba, donde el ruido de los motores y el olor a grasa y aceite eran su refugio seguro. Tenía una casa modesta, pero que consideraba su hogar, y tenía una mujer, Leonor, a la que creía amar con todo su ser y de la que ingenuamente creía recibir amor. Se habían casado 8 años antes, en una pequeña iglesia de aldea, rodeados de flores y promesas en la salud y en la enfermedad. Ella era bonita, ambiciosa, siempre con la mirada puesta en algo más, en algo mejor. Él era simple, un hombre que se contentaba con poco, que encontraba la felicidad en las cosas sencillas, como un motor que vuelve a arrancar o una cena tranquila. Habían intentado tener hijos desde el primer año de casados. Mes tras mes, la esperanza se convertía en decepción. Leonor, decidida, se hizo todas las pruebas médicas posibles. Los resultados siempre volvieron perfectos. Ella era fértil, estaba sana, su cuerpo estaba listo para ser madre. El problema, por una cruel lógica de descarte, tenía que ser él. Miguel evitó los exámenes durante años. Tenía miedo. Un miedo atroz, primitivo, a descubrir algo que no quería saber. Miedo a decepcionar a su mujer. Miedo a no ser suficiente hombre ante los ojos de la sociedad y de su esposa. Pero al final, ante la presión y la insistencia casi agresiva de Leonor, cedió. 2 semanas antes de aquella Navidad, fue al médico. 3 días atrás, recibió los resultados en un sobre blanco y aséptico. La palabra técnica resonaba en su cabeza como una sentencia de muerte. Azoospermia, ausencia total de espermatozoides. Irreversible. Nunca, bajo ninguna circunstancia natural, podría tener hijos biológicos. Miguel guardó el informe en el fondo de un cajón, incapaz de encontrar las palabras, paralizado por el terror. Quería esperar a que pasaran las fiestas. Quería encontrar el momento adecuado, con calma, para proponer alternativas, para hablar de adopción, de inseminación con donante, de formas de ser familia sin necesidad de genética. Pero el destino, o tal vez la desgracia, fue más rápido. Leonor encontró el informe esa mañana de Nochebuena mientras buscaba las llaves del coche en el cajón de él. La reacción no fue de tristeza compartida ni de consuelo, fue devastadora. Años de frustración silenciosa explotaron en un instante de furia volcánica. Ella lo acusó de haberla engañado, de haberle robado los mejores años de su juventud y su belleza. Le gritó, con el rostro desfigurado por la ira, que podría haberse casado con cualquier otro hombre, que podría haber tenido una familia de verdad. Lo miró a los ojos y le dijo la palabra que más le dolió: fracasado. Y luego, con una frialdad que congeló el alma de Miguel para siempre, le mandó irse. Inmediatamente, esa misma noche, mientras el mundo se preparaba para celebrar, Miguel intentó razonar, intentó pedir clemencia, hablar, buscar una solución juntos. Pero Leonor no quería escuchar razones. Le tiró una maleta vacía a los pies y le dijo que cogiera sus trapos y desapareciera de su vista. Sus zapatos buenos estaban en el depósito de la entrada, y cuando él intentó ir a buscarlos, ella le cerró la puerta en la cara con un golpe seco y definitivo. Así salió él,
a la noche de Lisboa, con una maleta medio llena de ropa desordenada, sin zapatos, sin dinero, sin lugar a donde ir. Caminó durante horas sin rumbo, sintiendo cómo sus pies desnudos se quemaban en la nieve, pasando del dolor al entumecimiento, pero su corazón ardía aún más por la humillación. No tenía familia en Lisboa. Sus padres habían muerto hacía años y estaba solo en el mundo. Pensó en llamar a algún amigo, pero la vergüenza era demasiado grande, un muro infranqueable. ¿Cómo podía explicar que su mujer lo había echado por ser defectuoso? ¿Cómo podía admitir en voz alta su supuesta inutilidad? Al final, el agotamiento lo venció y se sentó en ese banco de autobús, esperando no sabía qué. Tal vez que el frío se lo llevara dulcemente, tal vez que el mundo se acabara, pero el milagro tenía rostro humano. Clara Méndez, de 42 años, era una fuerza de la naturaleza. Directora ejecutiva de una consultora, era una mujer que había construido su vida ladrillo a ladrillo, luchando contra viento y marea. Madre soltera de trillizos, Tomás, el soñador, João, el práctico, y Pedro, el observador. Ella conocía el sabor amargo del abandono. El padre de sus hijos desapareció de la faz de la tierra el día que ella le dijo que estaba embarazada de 3 bebés. Se vio sola en Londres, asustada, pensando que no podría lograrlo, que la vida le quedaba grande, pero lo hizo. Sacó fuerzas de donde no las había y creó un hogar. Y esa noche, al ver el sufrimiento crudo en los ojos de Miguel, reconoció ese dolor. Vio una dignidad herida que no merecía ser ignorada. Vio a alguien que, como ella años atrás, necesitaba una mano extendida. El trayecto en coche hasta la casa de Clara fue silencioso, casi sagrado. Miguel iba sentado en el asiento del copiloto, encogido, con los pies envueltos en una bufanda de lana que el pequeño João le había dado sin decir palabra, un gesto de bondad infantil que valía más que 1000 discursos. Miguel no podía creer lo que estaba pasando. Una desconocida, una mujer elegante y exitosa, lo llevaba a su casa en Nochebuena. El apartamento de Clara, situado en el barrio alto de Chiado, era todo lo que la casa de Miguel no era. Luminoso, cálido, un poco desordenado por los juguetes, un hogar vivido y profundamente amado. Clara le mostró el cuarto de huéspedes. Una habitación pequeña pero acogedora, le dio unos chinelos viejos que habían pertenecido a su padre y una toalla limpia y esponjosa. Miguel se quedó solo en la habitación, sentado en el borde de la cama, incapaz de procesar el giro vertiginoso de los acontecimientos. Esa mañana tenía una esposa, una rutina, una identidad. Esa noche era un indigente acogido por la caridad de una extraña. Entró al baño y se dio una ducha caliente. Mientras el agua hirviendo lavaba el frío de su piel, también lavó un poco de la vergüenza, permitiéndole respirar de nuevo. La cena fue sencilla pero abundante. Sopa de verduras humeante, ensalada fresca, pan crujiente. Los 3 niños hablaban al mismo tiempo, llenando el espacio con su energía vibrante, contando anécdotas del colegio y especulando sobre los regalos. Miguel comió en silencio, sintiéndose un intruso en esa pintura familiar perfecta, pero nadie lo hizo sentir así. Al contrario, lo integraron. Tomás le preguntó a qué se dedicaba. Cuando Miguel, con voz tímida, dijo que era mecánico, los ojos del niño brillaron como faros. Le confesó que soñaba con tener un Ferrari algún día. João, más pragmático, quiso saber si él sabía por qué la cadena de su bicicleta siempre se salía. Pedro, el más tímido de los 3, simplemente le sonrió, ofreciéndole una aceptación silenciosa. Después de la cena, mientras los niños veían una película, Clara y Miguel se quedaron lavando los platos en la cocina. El sonido del agua y el tintineo de la vajilla crearon una intimidad inesperada. Fue ella quien rompió el silencio, preguntándole suavemente cómo se sentía. Miguel no supo qué responder al principio. Se sentía perdido, humillado, agradecido, confuso, todo a la vez.
Clara dejó de fregar, lo miró fijamente a los ojos y le dijo con firmeza: «No tienes nada de qué avergonzarte, Miguel. Lo que pasó no es culpa tuya. Tu biología no define tu valor. Tu mujer fue cruel y tú mereces algo mejor. Mereces ser tratado con dignidad». Miguel sintió las lágrimas subir a sus ojos, amenazando con desbordarse, pero las contuvo apretando los dientes. Ella entendió su lucha por mantener la compostura y no insistió. Le deseó buenas noches y le recordó que al día siguiente era Navidad y que era bienvenido a abrir los regalos con ellos. La mañana de Navidad, Miguel despertó sobresaltado por el ruido de pasos corriendo por el pasillo y gritos de alegría pura. Por un momento, en la neblina del sueño, no supo dónde estaba. Luego, la realidad lo golpeó. Se vistió con la misma ropa arrugada de la maleta y salió a la sala. La escena era un caos maravilloso de papel de regalo rasgado, lazos de colores y felicidad desbordante. Clara estaba sentada en el sofá, con una taza de café en las manos, el pelo recogido de cualquier manera y una sonrisa cansada pero feliz. Cuando lo vio, le hizo señas para que se acercara. Miguel dudó. Se sentía fuera de lugar. Pero Tomás corrió hacia él, lo tomó de la mano y lo arrastró hasta el árbol de Navidad. «Hay un regalo para ti también», dijo el niño con entusiasmo. Miguel pensó que era una confusión, o tal vez una broma amable, pero el niño puso en sus manos un paquete envuelto de forma torpe, claramente por manos infantiles. Miguel abrió el paquete despacio, con las manos temblando. Dentro había una caja de zapatos, y dentro de la caja un par de zapatillas deportivas, sencillas, azules, pero nuevas. De su número exacto. Encima de las zapatillas había una tarjeta con una nota escrita con letra infantil y colorida. «Para caminar hacia un nuevo comienzo. Feliz Navidad, de Clara y los chicos». Miguel se quedó mirando esos zapatos como si fueran el tesoro más grande del universo. No era el objeto material en sí, era el gesto, era el significado. Alguien, una familia que lo conocía hacía menos de 24 horas, se había tomado la molestia de pensar en él, de averiguar su talla, de validarlo como ser humano. Las lágrimas que había retenido la noche anterior y durante años de silencio salieron todas juntas. Miguel lloró. Lloró como no lloraba desde que era niño, allí mismo, en medio de la sala, frente a una mujer y 3 niños que lo miraban con compasión. Tomás, al verlo llorar, se acercó y le dio un abrazo desajeitado, rodeando su cintura con sus pequeños brazos. Fue un abrazo lleno de calor, un abrazo que decía: «Estás a salvo». Miguel sintió que el hielo que había cubierto su corazón durante tanto tiempo comenzaba, finalmente, a derretirse. Ese desayuno de Navidad, entre trozos de pastel y chocolate caliente, fue el inicio de su nueva vida. Clara, con su mentalidad práctica, le pidió que hablara de su situación real. Miguel contó todo, sin filtros, desnudando su realidad financiera. Dijo que no tenía dinero, que su cuenta bancaria era conjunta y que seguramente su esposa ya la había bloqueado. Clara escuchó atentamente y tras un silencio reflexivo le ofreció una solución. No le ofreció caridad, porque sabía que eso heriría su orgullo. Le ofreció trabajo. Le dijo que necesitaba un mecánico de confianza para mantener su coche y los de varios colegas de su empresa que siempre se quejaban de los talleres oficiales. «Juzgo a las personas por lo que hacen, Miguel, no por lo que no pueden hacer biológicamente», le dijo. Los meses siguientes fueron los más extraños, intensos y hermosos de la vida de Miguel. Se quedó en el apartamento de Clara más tiempo del previsto, al principio por necesidad y luego porque nadie quería que se fuera. El trabajo prosperó más allá de lo imaginable. Pronto, la voz se corrió por el barrio y las oficinas cercanas sobre el mecánico honesto, ese que arreglaba lo que otros daban por perdido y cobraba lo justo. Miguel alquiló un pequeño espacio.
luego un taller más grande. Fundó su propia empresa, recuperó su autonomía económica, pero ganó algo mucho más valioso, un propósito. Pero su verdadera vida no estaba entre motores y herramientas, estaba con los niños. Miguel se convirtió, sin planearlo, en la figura paterna que esos 3 chicos necesitaban y que él anhelaba ser. Ayudaba a Tomás con las maquetas escolares, enseñaba a Juan a arreglar pinchazos y cadenas de bicicleta, y pasaba horas en silencio cómodo con Pedro, simplemente estando ahí. Los domingos se convirtieron en sagrados: fútbol, paseos por el parque, cine. Miguel descubrió que ser padre no tenía nada que ver con el ADN y todo que ver con el tiempo, la paciencia y el amor entregado. Con Clara, la relación fue un baile lento y respetuoso. Evolucionó de la inmensa gratitud a una profunda amistad basada en la admiración mutua. Él veía cómo ella manejaba su carrera y su maternidad, cómo luchaba como una leona por sus hijos, y se enamoraba cada día un poco más de su fuerza y su ternura escondida. Ella veía cómo él trataba a sus hijos, con qué delicadeza y respeto se dirigía a ellos, cómo los cuidaba como si fueran propios, y sentía que una pieza que faltaba en su rompecabezas vital había aparecido de repente. El divorcio de Leonor fue un proceso duro y amargo. Ella intentó quitarle todo, aunque él tenía poco. Pero Clara estuvo a su lado en cada paso, dándole fuerza, recomendándole abogados, sosteniéndolo cuando la frustración era demasiada. Y fue João, el niño práctico y directo, quien un día de junio, bajo el sol brillante de Lisboa, hizo la pregunta que precipitó todo. «Miguel, ¿a ti te gusta mi mamá? Pero no como amiga, digo como novia, porque ella te mira diferente». Esa noche, con el corazón palpitando como un motor revolucionado, Miguel se armó de valor. Esperó a que los niños durmieran y le confesó a Clara sus sentimientos. Le dijo que la amaba, pero que tenía miedo de arruinar la hermosa amistad que tenían, que entendería si ella no sentía lo mismo. Pero Clara no lo rechazó. Clara lloró de alivio y de alegría. Le confesó que ella sentía lo mismo desde hacía tiempo, pero que había tenido miedo de admitirlo para no presionarlo, para no parecer que se cobraba el favor de haberlo ayudado. Un año exacto después de aquella fatídica víspera de Navidad, la escena se repetía, pero como en un espejo invertido. Miguel estaba en la misma parada de autobús. La nieve caía igual, cubriendo Lisboa de blanco. El frío era el mismo, pero él ya no era el mismo hombre. Ya no estaba descalzo, ni encogido, ni solo. Llevaba un abrigo elegante de lana, una bufanda caliente, y en sus pies, aquellas zapatillas deportivas azules que Clara le regaló. Estaban ya un poco gastadas por el uso, pero él se negaba a tirarlas porque representaban su renacimiento, su primer paso hacia la vida. A su lado, Tomás, Juan y Pedro saltaban de impaciencia con las narices rojas por el frío. Esperaban a Clara, que volvía de un viaje de negocios en Oporto y había insistido en volver en el autobús del aeropuerto para encontrarse con ellos allí. Cuando el autobús llegó y ella bajó, los niños corrieron a abrazarla como si no la hubieran visto en meses. Ella los abrazó riendo y luego levantó la vista y buscó a Miguel. Sus miradas se cruzaron. Y en esa mirada de ella había todo: amor, hogar, futuro. Se habían casado en septiembre, en una ceremonia íntima frente al mar. Los niños fueron los testigos orgullosos. Leonor, al enterarse del éxito de Miguel, había intentado volver, pidiendo perdón, diciendo que se había equivocado. Pero Miguel ya no sentía rencor ni odio. Solo sentía una inmensa indiferencia y un poco de lástima por alguien que no entendía que el amor no se mide en condiciones. Había cerrado esa puerta suavemente, sin portazos, pero para siempre. Esa noche de Navidad, caminando de regreso a casa de la mano de Clara, sintiendo el calor de su palma contra la suya, mientras los niños corrían delante riendo y lanzándose bolas de nieve bajo las luces de la ciudad, Miguel se detuvo un momento, miró al cielo oscuro, dejó que los copos de nieve cayeran sobre su rostro.
Recordó al hombre destruido en el banco hacía solo un año, aquel hombre que pensaba que su vida había terminado, y agradeció profundamente haberlo perdido todo aquella noche. Agradeció el dolor, la vergüenza y el frío, porque solo perdiendo la vida que creía querer, pudo encontrar la vida que realmente necesitaba. Comprendió que la paternidad no está en la sangre, sino en el vínculo del alma. Tenía 3 hijos que lo adoraban y lo llamaban papá, sin que nadie se lo hubiera pedido. Tenía una mujer que lo respetaba y lo amaba por quien era, no por lo que podía darle. A veces la vida te quita el suelo bajo los pies no para que te caigas, sino para que aprendas a volar. A veces tienes que vaciar tus manos por completo para poder recibir algo mucho más grande. Y a veces, en la noche más oscura y fría de tu existencia, cuando crees que todo está perdido, aparece alguien, te tiende la mano y te dice las palabras mágicas: «Ven conmigo». Y eso, amigos míos, es el verdadero milagro, no los regalos, no las luces, sino el amor que nos salva y nos reconstruye. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si ha tocado tu corazón, si te ha hecho creer, aunque sea un poco más, en las segundas oportunidades, llévate este mensaje contigo. Nunca es el final, a menos que tú decidas que lo sea. Siempre hay un par de zapatos nuevos esperando para que camines hacia tu nuevo destino. Buenas noches y feliz Navidad.